diciendo. Hay una cosa muy bonita en las cosas de Dios, es que Él nunca desampara a sus hijos. Digan amén. Dios nunca desampara. Él está ahí con sus hijos. Se pone uno a analizar la situación que está viviendo. Si quiere, bájale un poquitico, por favor, al retorno y al micro también, un pelincito. Gracias. Sí, un puntico. Sí, gracias. Eh, Uno se pone a ver la situación actual que está pasando el mundo, que está pasando, que España pues no es extraña, y ve cómo las situaciones se están complicando, la situación a nivel mundial. Uno piensa que la guerra no va a traer efectos. Hubo guerra en Ucrania, se nos subieron el trigo, los huevos, el aceite, todo. Y ahora con esta guerra del Golfo, pues peor está la situación. Y también en la Biblia habla de una situación adversa que tenía el pueblo de Israel. Todos saben que allí, cuando estaba en Egipto, el pueblo de Israel fue esclavizado y cada día estaba peor y peor. Y ellos clamaban a Dios, y fue cuando mandó a Moisés. Pero no era fácil salir de Egipto, no era fácil. Pero Dios le había dado una promesa y un mandato a Moisés: tú vas a libertar, vaya a sacar al pueblo de Israel de Egipto y lo va a llevar a la tierra prometida. Esa era la promesa. Lo iba a sacar de esclavitud, lo iba a llevar en libertad a la tierra prometida. Entonces, cuando uno está pasando situaciones así adversas, uno debe coger las promesas de Dios que hay en la Biblia y dice: Dios me va a sacar para llevarme a una situación mejor. Dios me va a sacar de esta situación adversa y me va a levantar. Dios me va a coger de estar atrás y me va a coger adelante. Me va a colocar arriba y no abajo. Amén. Denle un aplauso al Señor por eso. Y el pueblo de Israel le estaba pasando muy mal, y el Señor envió unas plagas para que el faraón dejara salir a su pueblo. Ya las conocen: la plaga de ranas, la plaga de la oscuridad, las langostas, los ríos se convirtieron en sangre y muchas otras. Y cuando sucedían las plagas en Egipto, al pueblo de Israel no le llegaban las langostas. Había oscuridad en Egipto, y en la tierra de Gosén había luz. Había ríos de sangre en Egipto, y en la tierra de los israelitas no había sangre. Y así, o sea, Dios siempre protege a su pueblo, pero Dios también quería dar para la posteridad la protección de sus hijos. Dios sabe que lo de la esclavitud del pueblo de Israel era temporal, pero el enemigo de los hijos de Dios es permanente. O sea, Satanás va a estar siempre buscando cómo dañarle el caminado a los hijos de Dios, dice, porque el ladrón ha venido a matar, a robar y a destruir. Entonces quiero que empecemos con Éxodo 12:3. Vinieron todas las plagas. Y entonces dijo el Señor: este faraón como que se está poniendo un poquito muy durito, ¿sí? Vamos a hacer algo diferente para que el faraón deje ir al pueblo de Israel. Éxodo 12:3. Entonces le dio una orientación a Moisés. Yo quiero que, digamos, vamos a hacer una pequeña oración. Incline su rostro. Incline su rostro, cierre sus ojitos, dígale: Señor, dame entendimiento, dame revelación para saber qué es lo que tú quieres hablarme, qué es lo que tú quieres decirme, Señor. Espíritu Santo, yo te pido que seas tú ministrando mi vida y la vida del pueblo para que entendamos esta revelación. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces, dice Éxodo 12:3, dice: hablad, no lo tenemos, dice:
Hablad a toda la congregación de Israel, le está diciendo a Moisés, diciendo, en el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Fue cuando el Señor instituyó la Pascua en el pueblo de Israel. Entonces, como que dio una orientación, dice, en el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres. Y en el número 4 dice, más si la familia fuera pequeña, ¿sí?, que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino, cuando yo decía él y su vecino, y aquí qué problema complicado, andamos peleando con los vecinos, pero aquí dice, y él y su vecino, inmediato a su casa, tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Y sigue, el animal será sin defectos. Dio primero una orientación. Comparta la comida. Si usted tiene para su familia, coma para su familia, que no sobre nada. Pero si son muy poquitos, entonces únase con su vecino para que no sobre comida, para que no falte ni sobre. Y luego dice, el animal será sin defecto. Cuando dice ese pedacito, el animal, ¿qué está diciendo? A Dios hay que darle lo mejor. No la monedita de euro todo torcidita, toda, el billete medio arrugado. No, a Dios hay que darle lo mejor. Por eso dice, el animal sea sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Cuando decía yo ovejas o cabras, bueno, para el Señor no hay diferencia. Si somos ovejas, bien, y si nos portamos como cabras, también el Señor tiene misericordia de nosotros. Entonces, dice en el número 6, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. O sea, toman el cordero, toman el cabrito, lo van limpiando, lo van alimentando, lo van preparando, y el día 14 lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. O sea, fueron preparando el corderito para matarlo el día 14. Y sigue el número 7, dice, ahí está la clave del éxito. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas, en lo que han de comer. Le dio la orientación clara de que el pueblo, de la sangre del cordero, tenían que untar con la sangre por fuera los 2, el dintel y los postes, el dintel de la puerta y los 2 postes en la casa donde iban a estar. Entonces uno dice, ¿es un capricho de Dios? No, mire, ¿para qué? Dice en el número 8, dice, y aquella noche comerán la carne asada al fuego. Hasta en eso le da orientación Dios en la Pascua. Dice, la carne asada al fuego, es decir, barbacoa, ¿sí? Y panes sin levaduras, con hierbas amargas lo comerán. Panes sin levadura, o sea, que no sea leudado, que no sea transformado el pan, sino directamente panes sin levadura, y con hierbas lo comerán. Y en el número 9 dice, ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua. Es decir, no pueden cocer el cordero, tiene que ser a la barbacoa, sino asada al fuego, con sus pies y sus cabezas y sus entrañas. Es decir, no se podía desechar nada. ¿Qué está diciendo Dios? Le está dando una orientación específica al pueblo de Israel, así como Dios nos da orientaciones a nosotros. Y yo, cuando estaba ahí pensando, dije, bueno, ¿y si el dueño de la casa no quería untar el dintel ni los parales de la puerta, ¿qué iba a pasar? Dice, no, yo no recibo órdenes de Dios y no voy a poner ni sangre ni a un lado ni al otro, no sé qué. Pues seguimos a ver qué pasa. Dice el número 10, ninguna cosa dejarás de él hasta la mañana.
y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Eso era la misma orientación, la misma enseñanza, el mismo mandato que le dio al pueblo de Israel en el desierto. Cogeréis el maná y no guardaréis nada para el otro día. Lo mismo con el cordero. Lo comerán todo y no dejarán nada para el otro día. ¿Por qué hace eso Dios? Para que nosotros aumentemos nuestra fe y el pueblo tenga la confianza en Dios. Dice, no, yo guardo un pedacito para mañana porque uno no sabe si de pronto mañana Dios no me va a proveer. No, Dios te va a proveer el día de mañana. Dios nos va a proveer. Si yo confío en Dios, entonces si Dios me dice, no guarde nada para mañana, lo que sobre quémelo, Él le está diciendo, tenga confianza en Dios, porque el día de mañana yo voy a proveer. Y sigue el siguiente. Y dice, y lo comeréis así. Me gusta este pedazo también. Dice, pues por lo general uno llega, preparemos aquí la sillita y vamos a servir en la mesa y todo eso, y preparamos todo. Dice, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. Porque Dios estaba diciendo, pueblo de Israel, profetiza porque están de salida. No se van a quedar en Israel. Llevaban 40 años y Dios les está diciendo, profetiza sobre su vida, sobre su familia, sobre su casa, que van a llevar su bordón. ¿El bordón para qué es? Para caminar. Para que había mucho trayecto en el dice, y el calzado en sus pies. Y ceñidos sus lomos, es decir, vestidos, preparados. Imagínense comiendo de pie con su bordón y comiendo rápidamente. ¿Por qué rápidamente? Porque tenemos prisa para irnos al desierto. Tenemos prisa para ir a coger la bendición. Tenemos afán para ir a coger la bendición. Entonces, por eso es que Dios, cada mandato de Dios a veces hay que obedecerlo sin racionalizar tanto, sin pensar. Porque a lo mejor yo no lo entiendo, pero Dios no se equivoca. Amén. Dale un aplauso al Señor. Bueno, sigue. 12. ¿Por qué ordenó Dios que pusieran sangre en los dinteles y en las puertas y en los parales? No era un capricho. Dios no es caprichoso. Dios no nos manda a hacer cosas porque le parece, no. Siempre los mandatos de Dios tienen un destino y una orientación para nuestra vida. Aunque a veces no lo entendamos, nosotros debemos obedecer porque Dios nos va a dar o nos va a orientar para bien de nosotros. Y dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así la de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Dice el Señor, esta noche va a haber tristeza, dolor en todo Egipto, porque Jehová va a matar los primogénitos de los hijos de los egipcios, hasta aún de los animales. Y el siguiente, cuando dice yo Jehová, es porque dice, yo cumplo mi palabra. Yo soy un Dios que cumplo. Y dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Está hablando en andaluz. Y pasaré de vosotros. ¿Sí? Dice, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. La sangre del cordero que habían matado era la señal de protección para el pueblo de Israel. Vuelvo y se lo repito, iba a pasar el ángel exterminador, iba a pasar el ángel que iba a matar a todos los primogénitos, y aquella
casa donde hubiera sangre en el dintel y en los parales de la puerta, no entraría el ángel de exterminador. Si el hombre no quería, dice, no, hoy no pongo, pues llevaba maldición sobre su casa, llevaba muerte por desobedecer a Dios. Y dice que así se hizo. La Biblia no dice que alguien falló, dice que todos obedecieron. Y dice que no habrá plaga ni mortandad en la tierra de Egipto. Y en el número 14, creo que... Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová ante vuestras generaciones. Por estatuto perfecto lo celebrarán. Entonces, entendamos esto. La sangre del cordero que fue muerto era la señal de protección del pueblo de Israel. Allí en el Antiguo Testamento, como decía la pastora. La sangre protegió y realmente protegió, y no hubo muertos en el pueblo de Israel, y hubo llanto y tristeza y dolor en el pueblo de Egipto. Aquí morían los egipcios y aquí eran salvados los israelitas. Y dice que a raíz de eso, el faraón dejó salir al pueblo de Israel. Pero, ¿eso qué era? Eso era prácticamente la antesala, la profecía de lo que iba a suceder con Cristo. Jesús es el Cordero de Dios que murió por ti y por mí. Tremendo. Era una manifestación de lo que iba a suceder para que Jesús muriera y que su sangre nos protegiera del enemigo. Y dice la Biblia, dice que Jesús entregó toda su sangre. Dice que el soldado romano lanzó la lanza para herirle en el corazón y no había sangre, salió agua y sangre, un poquito de sangre y agua, porque ya no tenía sangre. Jesús derramó toda su sangre para protegernos, para bendecirnos, para sanarnos, para liberarnos y para salvarnos. Amén. Dele un aplauso al Señor por eso. Cuando tenemos la revelación de la inmolación del Cordero, es entender que la muerte de Jesús tuvo una connotación en el mundo espiritual que nos hizo hijos de Dios, que nos sanó, que nos liberó, que nos limpió, que nos perdonó y que expió todos nuestros pecados. Dice, hay una historia muy bonita que no voy a contar. Dice que en el Antiguo Testamento, cuando un hombre se quería casar con una chica guapa, dice que habla en el caso de Noemí, de Ruth, perdón. Dice que el que fue su marido, Boaz, dice que él puso había que redimir por la mujer. Redimir era como pagar todos los pecados o las deudas que ella tuviera. Y el primero redimiera, ese era el que se iba a casar con ella. Y había un pariente por encima y dijo, yo no redimo. Es decir, yo no me hago cargo de esa mujer. Y llegó Boaz y dijo, se quitó el calzado y dice, yo redimo. Yo pago por esa mujer. Y eso es lo que hizo Jesús por nosotros. Dijo, yo redimo por la humanidad. Yo pago por la humanidad para que sean libres de sus pecados y tengan salvación. Y entonces, vemos vamos a ver algunas cosas de cómo el sacrificio de Cristo obró en nuestras vidas. Juan 1:29 dice que Juan el Bautista
estaba ahí bautizando, haciendo su trabajo, y de pronto vio que venía Jesús. Y dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios. No dijo, ahí viene mi primo, porque era primo de él. Ahí viene mi primo y viene a bautizarse. Dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, lo primero que se le ocurrió a Juan decir, una realidad que Jesucristo quita el pecado del mundo. El Cordero inmolado de Dios nos quita el pecado. Y entonces luego, en Mateo 26:1, viene y habla Jesús. 1 y 2, por favor. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, ¿sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua? Que se celebra la Pascua, lo mismo que celebró el pueblo de Israel allá cuando estaba. Y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Está diciendo Jesús, me llegó mi Pascua, me llegó mi momento. Dice que dentro de pocos días viene el momento en que el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Lo está diciendo él. Primero lo dijo Juan, ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego lo dice él mismo. Y luego, en primera de Juan 1:7, uno se pregunta, bueno, ¿por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tanto sacrificio? ¿Por qué tuvo que derramar toda su sangre? ¿Por qué lo latigaron? Todas las cosas que sucedieron en la crucifixión y antes en la preparatoria de la crucifixión, en todo ese plan, tiene su connotación en el mundo espiritual y se hizo para que nosotros tuviéramos bendición. Dice que Jesús se hizo maldición para que usted y yo tuviéramos bendición. Y luego dice en Juan 1:7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué hace la sangre? Nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesús nos limpia. Por eso es importante tener la revelación de la sangre de Jesús. Cuando nosotros decimos, la sangre, te cubro con la sangre de Jesús, estos están locos, esto no sé qué, porque ellos no tienen la revelación. Hay muchas iglesias que no tienen la revelación, pero nosotros sí tenemos la revelación que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado porque está en la palabra y lo creemos y lo confesamos. Amén. Dale un aplauso al Señor. Oh, aleluya. Hebreos 9:12. En el Antiguo Testamento, para que sus pecados fueran perdonados, tenía que llevar un cordero o un palomo o un buey, de acuerdo al dinerito que tuviera y de acuerdo a los pecados que tuviera. Y dice que el sacerdote mataba el animal y la sangre del cordero cubría los pecados de la persona que llevaba eso. Pero aquí dice otra cosa mucho más importante. Dice, y no por sangre de machos cabríos ni por becerros. O sea, no había que llevar animal, ya no. Dice, sino por su propia sangre. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Cuando Cristo murió, dice que entró en el lugar santísimo y tuvo redención para la humanidad. Es decir, pagó por nosotros para que tuviéramos salvación y vida eterna. Amén. Dice en el número 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada
a los inmundos, santifican para la purificación de la carne. En el número 14 dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Qué hace la sangre de Cristo? Limpia nuestra conciencia, nos limpia todo lo malo que tengamos por aquí, todo lo inmundo, todo lo malo, dice que limpia nuestra conciencia para que sirvamos al Dios vivo. ¿Lo hace quién? La sangre de Jesús. Dice, cuanto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias en obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Démosle un aplauso al Señor por esa revelación tan tremenda que nos está dando de la sangre de Cristo, y a Él sea la gloria. Aleluya. Hebreos 10:19. En el Antiguo Testamento, las personas no tenían acceso directo a la presencia de Dios. La única forma de tener acceso era a través del sumo sacerdote. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y era el único que podía ir a clamar directamente ante la presencia de Dios, ante el arca del testimonio. Y dice que cuando murió Cristo, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo permite que nosotros entremos directamente al lugar santísimo. Entremos directamente a la presencia de Dios. Ya no necesitamos mediadores, no necesitamos vírgenes, no necesitamos santos, no necesitamos pastores, sino nosotros podemos entrar directamente a la presencia de Dios por la sangre de Jesucristo. Porque Jesús cuando estaba muriendo dice que rompió el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, y gracias a la sangre del Cordero tenemos acceso directo a la presencia de Dios. Amén. Y Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Qué tremendo, qué bonito. Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, porque todos somos pecadores, Cristo murió por nosotros. No dice, este pecador, yo no muero por este, yo no muero por este, yo no muero por este, no, solo muero por los santos. Dijo, no, yo voy a morir por todos, aun que sean pecadores. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, amor y misericordia, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en el número 9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Cuando Cristo murió, cuando Cristo derramó su sangre, nos justificó. ¿Qué es? Dice, este es pecador. Dice, no, él es justo. Este es malo. No, él es justo. Este es ladrón. No, él es justo. Él es esto. No, él es justificado porque Cristo entregó su vida para justificación de nosotros. Por eso cuando dice la Biblia es que somos justos, no es porque seamos los más buenos, los mejores, sino por la sangre de Jesús somos justificados. Y dice que por él seremos salvos de la ira. Merecemos pena, merecemos ser condenados por el pecado que dice, la paga del pecado es muerte. Pero dice que por la sangre de Jesús somos salvos de la ira. Es decir, que ya no vendrá castigo, ya no vendrá cárcel, no vendrá, sino que somos salvos de la ira y somos justificados por la sangre de Cristo. Y el otro, ya para terminar, Colosenses
1:14, 1:13. Esto es tremendo. Esta revelación que está dando el Señor hoy es tan tremenda, tan buena. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Es decir, Jesús nos arrancó, nos quitó, eliminó todo el poder que tenía Satanás sobre nosotros y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Nos libró, nos quitó. Ya Satanás no tiene poder. Potestad es poder sobre nosotros. No tiene poder porque estamos trasladados al reino de Jesucristo. Eso es digno de ponernos a saltar y a hacer cosas. ¡Uy, qué maravilla! Estamos en el reino de Dios y no pertenecemos al reino de las tinieblas. Dele un aplauso al Señor por eso. Y dice en el número 14, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de los pecados. La sangre de Cristo nos redime, la sangre de Cristo nos da el perdón de los pecados. Voy a hacer un resumen de lo que hemos hablado. Primero, Jesús fue entregado para ser crucificado. Fue entregado, o sea, Jesús no lo cogieron preso para tenerlo en la cárcel, sino fue entregado para ser crucificado y derramar toda su sangre por nosotros. El otro punto, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Otro punto, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Eso hay que tenerlo claro. Cuando yo pido perdón, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. A mí me gusta esto más que todo para los matrimonios. Cuando hagamos la reunión de matrimonios vamos a decir eso. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. El pecado que cometí yo o que cometió la mujer o el hombre, dice que nos limpia y lo echa al fondo de la mar. Entonces el marido y la mujer no tienen que andarle sacando los cueros al sol de cada rato. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo limpia de cada pecado. Dice que envía los pecados al fondo de la mar y no se acuerda más. Jesús no se acuerda más, pero el marido y la mujer sí. Entonces, sencillamente, ahora, cuando se redime el pecado, cuando yo pido perdón, cuando se pide perdón, cuando hay arrepentimiento genuino, como dice mi esposa, no remordimiento, ¿no? Sino arrepentimiento genuino. Entonces dice, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Cristo rompió el velo por su sangre y acabó la no entrada al lugar santísimo. Entonces, cuando rompió el velo, por el velo podemos tener acceso directamente a la presencia de Dios. La sangre de Cristo limpia nuestras conciencias de obras muertas. ¿Qué son obras muertas? La maldad, todo lo que tengamos ahí, dice que la sangre de Cristo nos limpia de eso. Por su sangre somos salvos de la ira divina. Por su sangre somos librados de las potestades de las tinieblas. Por su sangre somos llevados al reino de Jesús. Por su sangre somos redimidos y por la sangre somos santificados y salvados. Amén. Por eso, cuando nosotros aquí, con autoridad de parte de Dios, los cubrimos con la sangre de Cristo. Cuando tú oras en su casa y cubre a sus hijos con la sangre de Cristo, está soltándole todas estas promesas a su hijo. Cuando tú bendices a su madre, bendices a su padre, bendices a sus tíos, bendices a su familia, está soltando todas estas promesas sobre los hijos. Esto no es una historia fantástica, es real. La sangre de Cristo limpia, sana, salva y libera. Eso es real. Eso no es que los evangélicos son muy radicales. No, esto está escrito en la palabra y es real. Y Jesucristo derramó toda su sangre para que usted y yo
tengamos sanidad, salvación, bendición, liberación y vida eterna. Amén. Así que, hermano, usted hoy tiene que irse de aquí, apropiarse de la sangre de Cristo. Creer que la sangre de Cristo realmente sana, que la sangre de Cristo libera, salva, nos coloca en el reino de Dios y nos libra del enemigo. ¿Sí? Si el enemigo va a entrar a su casa y dice, uy, aquí hay unos cristianos, yo no puedo entrar porque han sido comprados por el precio de la sangre de Cristo. El enemigo huele la sangre de Cristo y sale corriendo. Entonces nosotros tenemos que cogerlo, así como el pueblo de Israel no pudo entrar el ángel destructor a nuestras casas, a nuestras vidas, a nuestras familias. No puede entrar el enemigo porque estamos cubiertos por la sangre de Cristo. Hay un testimonio de una hermana, hay un libro de una hermana que estuvo metida dentro de la hechicería, de los demonios, y era una sacerdotisa de los demonios. Y un día les envió Satanás a destruir una iglesia. Y esa iglesia estaba cubierta por la sangre de Cristo. Y intentaron los demonios entrar y había una columna de fuego y una columna de ángeles y no pudieron entrar a destruir esa iglesia. Entonces, esta sacerdotisa dijo, ¿cómo así? A mí el diablo me dijo que el poder más grande lo tenía el diablo, ¿y por qué nosotros no podemos entrar allá? Y fue y investigó y dice, ellos están cubiertos por la sangre de Cristo. La hechicería, la brujería y el diablo no puede hacerle daño a los hijos de Dios porque estamos cubiertos por la sangre de Cristo. A no ser que dejemos puertas abiertas y hay que cerrarlas con la sangre de Cristo, cualquiera diga. Amén. Póngase en pie. Vamos hoy a proclamar. Hoy vamos a irnos de aquí librecitos. Vamos a decirle al enemigo que él no tiene ningún derecho sobre nosotros ni sobre nuestra familia. Vamos a irnos cubiertos con la sangre de Cristo. Amén.